Mis hermanos, Dios me los bendiga. Bienvenidos a una clase más sobre doctrina. En esta ocasión queremos estudiar un tema sólido de pura doctrina. Así que hermanos, sean bienvenidos a este canal donde nuestro objetivo es predicar el Evangelio, predicar la verdad presente. Así que hermanos, vamos a orar para que Dios sea el autor de esta clase y que todos podamos salir llenos de conocimiento. Vengamos de rodillas. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Te agradecemos porque nos permites poder escuchar tu palabra. Te rogamos, Señor, de que nos des conocimiento y entendimiento para que podamos comprender la verdad y podamos inmediatamente detectar el error y la falsa doctrina. Bendícelo, Señor, en esta clase. Ábrenos el entendimiento. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos. Cuando nos vamos a la Biblia, predicar el Evangelio es predicar doctrina. Quiero que usemos como base lo que dice Pablo a Tito. Tito 2:1. Dice el apóstol Pablo a Tito: pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Estoy leyendo Tito 2:1. Noten que predicar el Evangelio es predicar doctrina, pero sana doctrina. Para poder detectar la falsa doctrina, tenemos que conocer primero la doctrina bíblica. Una doctrina sana se tiene que basar en toda la Biblia, no en un versículo. La ley de la hermenéutica sostiene de que para establecer una doctrina tiene que estar apoyado por 3 o 2 versículos. Eso sostiene la hermenéutica, pero muchas veces la falsa doctrina también puede usar más de 2 o 3 versículos. Yo tengo una mejor filosofía, que para establecer una sana doctrina tiene que estar basada en toda la Biblia, no en un versículo oscuro que posiblemente la interpretación contradiga otras partes de la Biblia. La sana doctrina no se basa en versículos oscuros. Cuando hablamos de versículos oscuros, hablamos de versículos que superficialmente no se pueden entender a menos que usemos otros versos de la Biblia para poder armonizar y explicar ese verso que posiblemente parezca oscuro. Yo siempre he dicho que toda falsa doctrina es creada o se ha formado con versículos sacados de contexto o versículos oscuros que el versículo no da a entender correctamente lo que estamos enseñando. Yo siempre he dicho que el problema no está en el texto bíblico, sino en la interpretación que se le está dando. Por eso, hermanos, lo vuelvo a repetir, que una sana doctrina está basada en toda la Biblia. Y una sana doctrina nunca contradice la Biblia, sino que la armoniza. Es bien importante que lo podamos conocer. Todo maestro verdadero que predica doctrina tiene que conocer este principio, que toda sana doctrina está basada en toda la Biblia, porque Pablo dice que toda escritura es inspirada por Dios. Ahora, ¿de qué se trata la clase? Quiero, hermanos, que nos concentremos porque vamos a estudiar un tema 100% bíblico, pero tenemos que usar la lógica para poder entender este importante tema. Cuando digo que hay que usar la lógica, estoy diciendo que hay que usar el entendimiento. Para entender la Biblia, tenemos que usar el entendimiento. Voy a usar un versículo que lo sostiene.
que para entender la palabra de Dios tenemos que usar el entendimiento. Dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 2:14. Noten lo que dice el apóstol Pablo. 1 Corintios 2:14 dice así. Este versículo es muy conocido, pero muchas veces no hemos analizado el significado del texto bíblico. Dice 1 Corintios 2:14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede discernir, porque se han de discernir, ¿el qué? Espiritualmente. O sea, que una persona que no tiene el Espíritu de Dios, los versículos más claros los va a sacar de su contexto original. Satanás es astuto. Satanás es un enemigo muy astuto que su inteligencia la usa para engañar. El diablo conoce la Biblia. El diablo cita erróneamente la Biblia. Así que nosotros, hermanos, si no conocemos perfectamente bien la Biblia, vamos a ser engañados con versículos fuera de contexto. Eso téngalo por seguro, que si usted, amigo hermano, no conoce la Biblia, si usted, hermano, es de aquellos adventistas que vienen a leer la Biblia una vez por semana, les aseguro que van a ser presa fácil del diablo, porque el diablo engaña fácilmente a los que son ingenuos, a los que son ignorantes de la palabra. Eso dice el apóstol Pablo. Ahora les voy a sacar este versículo para demostrar de que el diablo a quienes engaña fácilmente es a una persona ingenua. Romanos 16, versículo 17 y 18 dice así: Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ello. Ahora, el versículo 18 es el clave, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Una persona ingenua es una persona simple, que no tiene conocimiento, no es una persona docta, no es una persona que estudia, es una persona simple que fácilmente es engañada. El diablo se va a ese tipo de personas ingenuas, usando a los falsos maestros que contradicen la sana doctrina. Ahora, vamos a ver, hermanos, que el diablo es el padre de la mentira. Pero cuando hablamos de mentira, estamos hablando de una mentira refinada. No son mentiras mentirotas que fácilmente son detectadas. Noten cómo Cristo identificó al diablo. Aquí Cristo les está diciendo esto a los fariseos hipócritas, porque los fariseos se jactaban de ser hijos de Abraham y de ser el pueblo de Dios. Pero los fariseos rechazaban a Cristo. O sea, había una dicotomía, porque los fariseos decían: nosotros somos hijos de Abraham, nosotros somos el pueblo de Dios, nosotros no somos hijos de fornicación, insinuando que Cristo sí era hijo de fornicación. Así que Cristo les dice ahora a los fariseos, que se estaban jactando, Juan 8:44, vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo. Noten, el diablo tiene hijos. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de la mentira. Claramente, hermanos, todos aquellos que mienten
que usan el engaño, que usan la astucia para engañar, son hijos de vuestro padre el diablo. La mentira es del diablo. Ahora, es interesante, hermanos, que la Biblia dice que el diablo para engañar se hace pasar como ángel de luz o se disfraza. Esto lo dice el apóstol Pablo, 2 Corintios 11:14. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se hace disfrazar o se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño, noten, no es extraño que también sus ministros se disfracen como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Ahora, vamos a ver algo interesante. Ya que vamos a hablar de sana doctrina, tenemos que también desenmascarar la falsa doctrina. Si usted va a predicar sana doctrina, tiene que también desenmascarar con fundamentos sólidos la falsa doctrina. Ahora, vamos a ver una falsa enseñanza o una falsa doctrina que circula en las iglesias protestantes y en el catolicismo romano. Ambos grupos usan la misma enseñanza para atacar la santa ley de Dios. Ahora, ¿cuál es esta falsa doctrina? Ellos dicen de que la ley de Dios quedó abolida y que hoy estamos bajo la gracia, no bajo la ley. Noten que la Biblia enseña, eso es verdad, que estamos bajo la gracia, no bajo la ley. Pero ellos usan esos términos bíblicos, que son términos bíblicos, para sostener de que la ley de Dios quedó abolida y que por lo tanto esa ley fue únicamente y exclusivamente para los judíos. Esta doctrina une a católicos y protestantes. Es la más común que los une. Dicen que la ley era únicamente para los judíos, porque hoy estamos bajo la ley de Cristo. Yo les pregunto, dígame usted o enuméreme cuáles son los mandamientos de Cristo. Y se quedan mudos, porque ellos usan esas frases simplemente para establecer una doctrina errónea. La ley quedó abolida, dicen ellos. Vamos a ver cuál texto usan. Usan decenas de textos que los tuercen, pero hay uno preferido de que lo usan. Es Hebreos 7:12. Este versículo ya me lo han citado para sostener de que los 10 mandamientos o la ley moral de Dios quedó abolida. Porque supuestamente, noten como dice Pablo en Hebreos 7:12, porque cambiando el sacerdocio, necesario es que haya cambio de ley. Dice el católico, ¿ven? Ahí dice que la ley quedó abolida. Viene un protestante, también usa esa cita bíblica y dice, miren, la ley quedó abolida. Este versículo lo usan tanto católicos como protestantes para sostener de que este texto dice de que la ley moral de Dios fue abolida o clavada en la cruz. Porque noten cómo dice el texto, aparentemente dice, porque cambiar el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Ahora, si leemos superficialmente el texto, una persona ingenua, como dice Pablo, fácilmente cae en la trampa y decir, ahí habla de que la ley moral de Dios o los 10 mandamientos quedaron abolidos. Noten, hermanos, que recordemos de que el diablo cita erróneamente las Escrituras. No se conformen con solamente que alguien cite la Biblia. Eso lo he repetido muchas veces. No se conformen con citar la Biblia. Necesitan ir a buscar el texto y leerlo en su contexto para ver
qué está tratando de enseñar el apóstol o el profeta. Ahora, para entender este versículo, necesario es que leamos todo el capítulo. Noten qué lindo es estudiar la Biblia de una manera disciplinada. Para entender un versículo que aparentemente contradiga otra parte de la Biblia, lo que tenemos que hacer es hacer un trabajo de detective. ¿Cuál es el trabajo del detective? Conseguir toda la información referente al caso para poder tener un concepto claro del caso. Así también nosotros, para poder entender este versículo, tenemos que leer el contexto, lo que está antes y después del texto. Eso significa contexto, lo que está antes y después del texto. Ahora, cuando leemos todo el capítulo 7 del libro de Hebreos, ¿de qué trata el capítulo 7? Les dejo la tarea para que usted en su casa abra su Biblia y lea todo el capítulo 7 del libro de Hebreo. Y si tiene lugar, lea todo el libro a los hebreos. Y va a notar que el apóstol o el escritor del libro de Hebreos, especialmente el capítulo 7 de Hebreo, no es hablar de los 10 mandamientos y del sábado. Ni una vez se menciona eso en todo el capítulo. El tema del apóstol acá en el capítulo 7 de Hebreos es hacer un contraste entre el sacerdocio levita y el sacerdocio inmutable de Cristo. El capítulo 7 está haciendo un contraste entre ese sacerdocio que ministraba en el santuario terrenal con el sacerdocio inmutable de Cristo que ministra en el santuario celestial. Ese es el tema central del capítulo 7. Porque el mismo texto dice, porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya cambio de ley. Ahora, ¿de cuál ley se está hablando en el capítulo 7? La ley del sacerdocio levita. Repito, de la ley que está hablando el capítulo 7 del libro de Hebreo, no son los 10 mandamientos, ni tampoco el sábado. Porque el tema central del capítulo 7 es hacer un contraste entre el sacerdocio terrenal del santuario y el sacerdocio celestial de Cristo. ¿De cuál ley se está hablando acá? De la ley del sacerdocio levita. Pero los indoctos dicen, allí está hablando de los 10 mandamientos que quedaron abolidos. Hermanos, la ley levita decía, la ley del sacerdocio levita decía que los únicos que tenían que ser sacerdotes y sumos sacerdotes eran los levitas, especialmente de la familia de Aarón. Este sacerdocio o esta ley era defectuosa. ¿En qué sentido? Porque los sacerdotes tenían que morir, no eran eternos, tenían que morir y ser sustituidos por otro. Morían y otro los sustituía siempre y cuando viniese de la familia de Aarón y que fuesen levita. El otro defecto que tenía esta ley levita o este sacerdocio levita es que estos sacerdotes eran pecadores. Tenían que ofrecer sacrificios por su culpa, por ellos mismos y por su familia. Noten 2 defectos que tenían. Tenían que morir y ser sustituidos por otro y también tenían que ofrecer sacrificios por sus propios pecados. Esta ley era defectuosa. Así que con la venida de Cristo, esta ley fue cambiada. ¿Por qué razón? Porque hoy no tenemos sacerdote terrenal. Hoy nuestro sumo sacerdote es Cristo. Y el sacerdocio inmutable de Cristo es para siempre, es eterno, porque no muere, es inmutable. No tiene cambio ni sombra de variación, dice la Biblia. Y también Cristo no ofrece sacrificios por su culpa porque Él es sin mancha y sin contaminación. Dice que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Por tanto, la ley del sacerdocio de Cristo es superior a la ley del sacerdocio levita terrenal. Ese es el tema central del capítulo 7
del libro de Hebreo, nada tiene que ver con los 10 mandamientos. Es torcer el versículo o sacarlo de contexto. Si ustedes tienen duda, no me crean a mí, vayan a leer a sus casas el capítulo 7 del libro de Hebreos. Van a notar, lean con cuidado el capítulo 7, van a notar que el contraste es sorprendente. Ese sacerdocio terrenal caducó y fue cambiado por el sacerdocio inmutable de Cristo. Cristo hoy es nuestro sumo sacerdote que ministra en el santuario celestial. Y por consiguiente, la iglesia, toda la iglesia, llega a formar parte de un sacerdocio espiritual, dice el apóstol Pedro. Pedro le llama a la iglesia: vosotros sois real sacerdocio, nación santa. Los términos que se le aplicaban al sacerdocio terrenal o al pueblo de Israel, ahora Pedro se lo está aplicando a la iglesia, real sacerdocio. O sea, como iglesia espiritualmente, cada miembro es un sacerdote espiritual. Pero en el cielo tenemos un sumo sacerdote que ministra en favor de su pueblo en el santuario celestial. Ese es el tema del capítulo 7 del libro de Hebreo. Léanlo con cuidado para que no se dejen engañar por los indoctos que tuercen las escrituras para su propia perdición. Ahora vamos a ver que con la muerte de Cristo, lo que fue caducado no fue la ley moral de Dios, sino otra ley. ¿Cuál ley? La ley de sacrificios de cordero. Esa ley se le conocía ley de sacrificios y holocaustos. Eso dice Levítico 7. Esta es la ley de sacrificios y holocaustos, porque la ley ceremonial simplemente era una sombra del sacrificio de Cristo. Con la muerte de Cristo, esa ley ceremonial o ritual caducó, porque en la cruz estaba muriendo el verdadero Cordero. Una ley Dios le escribió con su dedo en tablas de piedra y fue puesta dentro del arca, y la otra ley ceremonial fue escrita por Moisés en un libro y fue puesta fuera del arca, a un lado, dice la Biblia. Ahora, le voy a sacar un versículo donde le demuestra que la ley que caducó con la muerte de Cristo era la ley ceremonial. Ya no tenemos que andar sacrificando corderos, porque en la cruz estaba muriendo el verdadero Cordero. Pablo dice: porque Cristo ya fue sacrificado por nosotros. Cristo es nuestra Pascua. El libro de Hebreos capítulo 10 dice lo siguiente. Noten, en el mismo libro de Hebreos nos explica que hoy con el santuario celestial, con la inauguración del santuario celestial, a través de la sangre del pacto, a través de la sangre perfecta de Cristo, hoy no tenemos necesidad de andar sacrificando corderos como se hacía en el pacto antiguo, que era el santuario terrenal. El libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 1 en adelante, dice así la palabra de Dios. Noten que un texto explica otro texto. Esto lo desconoce Babilonia. Dice así la palabra de Dios. Hebreos capítulo 10, versículo 1 en adelante. Aquí nos explica cuál ley es la que caducó. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca pueden por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año hacer perfectos a los que se acercan. Y noten cómo dice, versículo 4. Porque la sangre de toros y de machos cabríos no pueden quitar los pecados, por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificios y ofrendas no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Está hablando de la encarnación de Cristo. Cristo murió como hombre en la cruz como cordero. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: heme aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad.
como en el rollo del libro está escrito de mí. Es una referencia a el Salmos 40, 7 y 8, lo que está haciendo referencia aquí el escritor. Es una referencia a una profecía mesiánica que viene del Salmos 40, porque la ley que quedó caducada o a la que se le puso fin es a la ley de sacrificios y holocaustos. Hoy, para pedir perdón por nuestros pecados, no tenemos que andar sacrificando corderos y degollándolos en el santuario. Porque hoy lo que hacemos cuando cometemos un pecado, vamos donde Cristo, a través de Cristo llegamos al Padre para que el Padre nos perdone a través de su Hijo. Mas todo lo que pidieres en mi nombre, yo lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo, dijo Cristo. Ahora vamos a ver qué es un error satánico. Es una falsa doctrina satánica decir de que la ley de Dios quedó abolida. La ley moral de Dios no ha sido abolida. Es un error satánico decir de que los 10 mandamientos quedaron abolidos. Es una mentira del diablo que hay que desenmascarar, hermanos. Hermanos, la mejor forma que podamos desenmascarar la falsa doctrina que predican católicos y protestantes es usando la Biblia. Hay que refutarlos con la Biblia. Pero escuche, hermano adventista, para que usted pueda refutar a un evangélico que está torciendo la Biblia o a un católico que está torciendo la Biblia, tiene que saber lo que significan esos textos que ellos están torciendo, para que usted se los pueda explicar correctamente en su contexto, porque si no, es imposible que pueda desmantelar esas citas que están torciendo para justificar una falsa doctrina. La mejor forma para derribar cualquier falsa doctrina es predicando la verdad, pero la verdad completa, no la verdad a media. Es un error satánico decir de que la ley moral de Dios fue abolida. Cristo, noten lo que dijo, Mateo 5, 17 al 19, Mateo capítulo 5, versículo 17 al 19. No penséis que yo he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque es cierto digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo sea cumplido. De manera, aquí están los falsos maestros, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Noten claramente, Cristo está diciendo, no he venido a abolir la ley. Esta palabra abolir se puede traducir como desintegrar o ponerle fin o destruir. Cristo no vino a desintegrar la ley, sino que vino a cumplir. Esa expresión cumplir, vamos a ver qué significa darle el verdadero valor. Noten cómo traduce este texto la Biblia, traducción al lenguaje actual. Biblia, traducción al lenguaje actual. Mateo capítulo 5, versículo 17 al 19. Noten cómo lo traduce y lo deja más claro. No crean que vine a quitar la ley o a decir que la enseñanza de los profetas ya no vale. Al contrario, vine a darle su verdadero valor. ¿Noten a qué vino? A darle su verdadero valor. Eso significa a cumplir. Y Cristo vino a obedecer la ley, a darle su verdadero valor. Ahora, alguien puede decir, hermano, ahí Cristo está hablando de toda la ley, de la Torá. Esa es una verdad parcialmente correcta. Es cierto que acá dice, yo no he venido a abolir la Torá, porque la Torá se le conocía como el libro de la ley o la ley de Moisés, la Torá, las instrucciones, las ordenanzas. Pero cuando analizamos el contexto, vamos a notar que Mateo 5, 17 al 18 es parte del Sermón del Monte o de la enseñanza del Sermón del Monte. Ahora, ¿qué es el Sermón del Monte? Vamos a ver de que el Sermón del Monte
es una exaltación de los 10 mandamientos o la ley moral de Dios. ¿Cómo lo sabemos? En el Sermón del Monte, que es el capítulo 5 hasta el capítulo 8, encontramos que Cristo está hablando de la ley moral de Dios y citó partes de la ley civil de la teocracia de Israel. Pero cuando analizamos el Sermón del Monte, Cristo hizo referencia a muchos mandamientos del Decálogo. Por ejemplo, habló del adulterio, habló de la codicia, habló del amor al prójimo, habló de no enojarse contra su prójimo, habló del mandamiento no matar. Esto lo vemos en Mateo 5, versículos 21 al 22 y Mateo capítulo 5, versículo 27 al 28. Cristo está citando los mandamientos del Decálogo y partes de la ley civil de la teocracia de Israel. Ahora, entonces significa que cuando Cristo dijo, yo no he venido a abolir la ley, se refería a la ley moral de Dios, que son los 10 mandamientos, lo que define lo que es bueno y lo que es malo. Son los 10 mandamientos lo que definen lo que es el pecado. Esto pueden corroborarlo. Estudien. El Sermón del Monte es una enseñanza y exaltación de la ley moral de Dios. Eso dijo Cristo. Yo no he venido a abolir esa ley, sino que he venido a cumplirla, a obedecerla, como dice el libro o el rollo del libro de la ley. Ahora, vamos a ver ahora algo interesante. Recordemos de que pudimos analizar de que el diablo es el padre de la mentira, pero es una mentira refinada. Tenemos que conocer perfectamente la verdad para poder detectar la falsa doctrina. Ahora, yo siempre he dicho que el engaño del diablo es muy refinado. Mucha verdad con poco de mentira. Por eso es que el engaño aparece atractivo, porque es mucha verdad mezclada con un poco de mentira. Imaginémonos así como estamos nosotros, que no leemos, no estudiamos, no oramos. ¿Cómo vamos a poder detectar el engaño del diablo, que es un maestro en el arte del engaño? Así como estamos de dormidos espiritualmente, que no leemos, somos ignorantes de la Biblia, no estudiamos a profundidad la Biblia, ¿cómo vamos a poder detectar la mentira del diablo o un falso maestro cuando está predicando una verdad media? Si no leemos ni estudiamos, antes tomamos la lección de escuela sabática, antes, no digamos estudiar el libro de Apocalipsis, estudiar doctrina, estudiar temas profundos de la Biblia, estudiar esos versículos difíciles de entender. Vamos a ver qué es lo que hay detrás de esta herejía que predican los evangélicos y los católicos, de decir que la ley quedó abolida. Detrás de esta herejía hay otra blasfemia. Noten que el diablo es astuto. Primero nos lleva a que aceptemos el primer error. El primer error nos lleva a aceptar el otro error y es una reacción en cadena. Por eso, hermanos, es bien importante que podamos desenmascarar la falsa doctrina y el engaño del diablo. Pero hay que hacerlo con la Biblia sola. Hermanos, escuchen, detrás de esta herejía de que predican los evangélicos y los católicos que la ley quedó abolida, hay otras herejías. Vamos a usar una hilación lógica de texto bíblico y vamos a aterrizar en otra mentira del diablo. Noten, vamos a usar el cerebro. Disculpen que sea directo, hermanos, pero es mejor ser directo que andar rodeando. Aquí le llamamos nosotros, es mejor directo que andar con pañalitos tibios. Hermanos, vamos a ver que el diablo detrás de una herejía lleva otras herejías. Quiero que usemos la mente, quiero que pensemos y que podamos hacer una hilación lógica de textos bíblicos. Y van a ver que lo que vamos a decir en esta hora tiene sentido. Pero vamos a usar la Biblia. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, la primera mentira. Si decimos que la ley quedó abolida, aquí hay otra mentira detrás de esto. Significa que entonces no hay pecado. Noten la mentira segunda.
La primera mentira es la ley quedó abolida o quedó clavada en la cruz. Entonces, si creemos de que la ley quedó abolida, entonces viene la otra herejía. Entonces no hay pecado, porque la ley revela lo que es pecado. Pero si no hay ley, entonces tampoco hay pecado. Voy a usar 3 citas bíblicas para demostrar que la ley nos revela lo que es el pecado. La ley nos dice lo que es bueno y lo que es malo. 1 Juan capítulo 3, versículos 4 al 5. 1 Juan capítulo 3, versículo 4 al 5. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Noten que aquí Juan está usando 2 palabras griegas: armatía, errar blanco, y anomía, sin ley. Pecado es infracción de la ley. Ahora, noten cómo dice el versículo 5. Y sabéis que él apareció para quitar la ley. No dice así. Y sabéis que él apareció para quitar nuestros pecados. O sea, Cristo apareció para quitar nuestra transgresión de la ley, porque pecado es transgresión de la ley. Y no hay pecado en él, o sea, no hay transgresión en él. Noten que la ley nos revela el pecado, porque pecado es infracción de la ley. Entonces, si la ley quedó abolida, entonces ya no existe pecado. Otro versículo que demuestra que la ley revela el pecado, Romanos 3:20. Romanos 3:20 dice Pablo: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Otro versículo que dice lo mismo, Romanos 7:7. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Ahora, ¿cuál ley es la que revela el pecado? No cabe duda que es los 10 mandamientos, porque Pablo está citando el 10º mandamiento que tiene que ver con codicia, Éxodo 20:17. Por lo tanto, aquí vemos el segundo error. Si decimos que la ley quedó abolida, entonces ya no existe pecado. Cualquier cosa que se haga en el mundo, adulterio, asesinatos, robo, mentira, cualquier pecado ya no será pecado, porque según el diablo o según estos maestros, la ley quedó abolida. Por lo tanto, ya no hay pecado. Veamos el siguiente error que lleva esta falsa doctrina. Hay otra herejía oculta. Si tampoco hay pecado, significa que tampoco hay pecadores que practiquen el pecado. Ya no hay pecadores entonces. Noten cómo dice el apóstol Pablo, que la salvación es para los pecadores. Entonces, hay pecadores. 1 Timoteo 1:15. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, dice Pablo. O sea, que si hay pecadores. Entonces, pero el diablo dice, ya no hay. Porque si no hay ley, no hay pecado. Y si no hay pecado, tampoco hay personas que lo practiquen el pecado. O sea, ya no hay pecadores. Noten el engaño satánico, el tercer engaño satánico. Ahora, vamos a ver el cuarto engaño satánico que se oculta detrás de esta herejía de que la ley quedó abolida. Si ya no existen pecadores, hay otro error satánico. Si ya no hay pecadores, entonces Cristo vino a morir en vano. Porque la Biblia dice que Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores. Si Cristo vino a este mundo a morir, entonces lo que hizo fue un simulacro. ¿Saben qué es un simulacro? Una pantomima, aquello que no es real. Noten que el diablo ataca con esta herejía la cruz de Cristo, ataca el sacrificio de Cristo. Pero la Biblia dice que Cristo salva al pecador. Noten lo que dice Hechos 4:12, hablando de la salvación en Cristo. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. O sea que Cristo
vino a este mundo a salvar a quienes, a los pecadores. Pero si no los hay, entonces Cristo lo que vino a hacer fue un simulacro, fue una mentira, fue un montaje, fue un teatro, según esta creencia de que dicen de que la ley quedó abolida. Porque la lógica esa es. Si la ley quedó abolida, entonces ya no hay pecado. Y si no hay pecado, tampoco hay pecadores. Y si no hay pecadores, entonces Cristo vino en vano a morir. Aquí viene otra herejía. Noten que va en grado. Una herejía lleva a otra herejía. Ahora, si no hay pecado, entonces tampoco hay muerte. Noten, si no hay pecado, entonces no hay muerte. Porque la Biblia enseña de que la paga del pecado es la muerte. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, si decimos de que ya no hay pecado, entonces tampoco hay muerte. Noten, esto es peligroso, hermanos. Una herejía lleva a otra herejía. Ahora, noten la última herejía, yo le llamo blasfemia. La última herejía con que se aterriza esta falsa doctrina de que la ley queda abolida. Entonces, si ya no hay muerte, entonces significa que tendríamos que ser inmortales como Dios. Si no hay muerte, significa que no morimos ya, nadie muere. Entonces, si nadie muere, entonces los seres humanos somos inmortales como Dios, porque el único que no muere se llama Cristo, Dios. 1 Timoteo 6:16. El único que tiene inmortalidad, el que habita en la luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, el cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Noten, si no hay muerte, entonces significa que somos inmortales como Dios mismo. Esta es una mentira del diablo, porque el único que es inmortal por naturaleza es Dios, nadie más. Nosotros, los hijos de Dios, los redimidos, buscamos la inmortalidad en Cristo. Romanos 2, versículos 6 al 7. Romanos capítulo 2, versículos 6 al 7. Hablando de que esta inmortalidad que buscamos la obtendremos hasta que Cristo venga y seamos transformados, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras, vida eterna a los que perseverando bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Ahora, quiero que hagamos un repaso de la hilación lógica que hemos estudiado, para que podamos comprender lo que dice la Biblia al final, en Génesis capítulo 3. Si la ley quedó abolida, entonces ya no hay pecado, porque el pecado es transgresión de la ley. Si tampoco ya no hay pecado, significa que tampoco hay pecadores. Y si no hay pecadores, significa que Cristo vino a morir en vano. Y otro error también, que si decimos que no hay pecado, entonces ya no hay muerte. Y esto es más peligroso, la última herejía. Si decimos que ya no hay muerte, significa que somos inmortales como Dios mismo, el único inmortal. Tendríamos que ser Dios para no morir y ser inmortales. Ahora, ¿saben quién predicó esta mentira en el Edén? Fue el diablo. La primera mentira de que al desobedecer la ley de Dios iban a ser inmortales como Dios mismo y que no iban a morir, el diablo se la predicó a Eva en el jardín del Edén, porque el diablo es padre de la mentira. Génesis capítulo 3, versículos 4 al 5. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comieres de él, o sea, del árbol, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y dice el versículo: no moriréis. Noten, no moriréis, seréis como Dios. En otras palabras, seréis inmortales como Dios, si desobedeces la ley de Dios, si desobedeces ese mandamiento.
porque en ese mandamiento de no comer de ese fruto prohibido estaba resumido toda la ley moral de Dios. Y en efecto se puede comprobar en el capítulo 2 y el capítulo 3 de Génesis, porque dice la Biblia que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, y por cuanto el pecado entró en el mundo por un hombre, así pasó la muerte a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. ¿Y qué es pecado? Transgresión de la ley. O sea que en ese mandamiento estamos resumidos todos los mandamientos del decálogo. El diablo, cuando hizo pecar a Adán y Eva, hicieron que entrara el pecado a esta tierra. Y es interesante, hermanos, que el diablo, para engañar a Eva, usó la lisonja y le dijo a Eva: no moriréis, seréis como Dios. La misma mentira que predican de una forma bajo subterfugio. Saben de que los protestantes no se dan cuenta, porque están cegados por el enemigo, no se dan cuenta la herejía que están proclamando cuando dicen que la ley queda abolida o clavada en la cruz. Están diciendo de una forma pero sutil y maliciosa que somos como Dios, inmortales, y que no morimos. Hermanos, no cabe duda, Elena de White tuvo grandísima razón al decir de que las dos doctrinas que unen a católicos y protestantes en común de acuerdo en el famoso y falso ecumenismo es la santidad del domingo y la doctrina de que el alma es inmortal. El domingo ataca la ley de Dios y la inmortalidad del alma ataca también la ley de Dios. Todas estas falsas doctrinas es un ataque frontal a la ley de Dios, porque el diablo sabe que la ley de Dios es un reflejo del carácter inmutable de Dios. Hermanos, como adventistas del séptimo día, hemos sido llamados para proclamar estas verdades. Dice la sierva del Señor que el tema de los 10 mandamientos y de la ley de Dios tiene que ser predicado en todo lugar, porque esta es la bandera del remanente. El estandarte del remanente es la paciencia de los santos que guardan los mandamientos y tienen la fe de Jesús. Hermanos, Dios me los bendiga. Espero que esta clase haya quedado claro que la mentira de que la ley quedó abolida es una mentira diabólica que fue predicada por primera vez por el diablo en el jardín del Edén. Hermanos, la ley de Dios no puede quedar abolida. Es el fundamento del gobierno de Dios. Un gobierno sin ley cae y desaparece. Dios tiene su ley, y esa ley es la ley que define lo que es bueno y lo que es malo, y es su ley moral, que son los 10 mandamientos. Dios les bendiga y que todo haya sido para la honra y gloria de nuestro Dios. Vamos a orar viniendo de rodillas para agradecer al Todopoderoso. Vengamos de rodillas. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Te agradecemos por esta clase. Gracias por este conocimiento que le ha dado a la Iglesia Adventista. Ayúdanos, Señor, para que podamos conocer muy bien tu palabra, para poder detectar cualquier falsa doctrina y poder denunciarla con tu santa palabra. Gracias, Padre, por este mensaje. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, para terminar, como siempre lo hacemos, invitarles que si aún no se han suscrito al canal, suscríbanse. Esto es de mucha ayuda para nosotros que hacemos esta clase de temas. La mejor forma que pueden ayudar a este ministerio para que sigamos predicando la verdad presente es que ustedes se suscriban al canal, den me gusta a los videos y compartan y comenten para que así podamos crecer. Necesitamos crecer para que este mensaje llegue a muchas personas que están confundidas y ebrias con el vino de Babilonia. Dios me los bendiga y hasta la próxima.